a pasar lo que me pasó anteriormente y vamos a empezar a grabar la clase de hoy. La idea de hoy, gente, es ver los subsistemas que corresponden a un sistema espacial. De hecho, cuando uno piensa en subsistemas que corresponden a un sistema espacial, se da cuenta que algunos de esos subsistemas son los subsistemas de prácticamente cualquier sistema robótico o cualquier sistema electromecánico. Para aquellos de ustedes que estén ya familiarizados con sistemas robóticos, y yo sé que la Escuela de Ingeniería Industrial tiene un gran énfasis en los sistemas robóticos, se van a dar cuenta o se van a sentir muy familiarizados con los conceptos con los que nosotros estamos trabajando acá. Hay algunas, vamos a ver, algunas diferencias de concepto, y estas diferencias de concepto de subsistemas que difieren de un sistema espacial a otro sistema no espacial tienen muchísimo que ver con los conceptos que vimos anteriormente, con los conceptos de dónde se encuentra un satélite en el espacio y o otros subsistemas, a pesar de ser los mismos, tienen características diferentes a las que tendría un sistema que se encuentra en tierra, que se encuentra, por ejemplo, en una situación controlada o cosas por el estilo. Antes de entrar a esto, voy a hablar de un concepto que es fundamental para el trabajo en sistemas espaciales, que es la clasificación de la tecnología de acuerdo a qué tan desarrollada esa tecnología se encuentra. Este concepto es fundamental conocerlo cuando uno trabaja en el área espacial y nos dice, básicamente, en una sola palabra, en una sola clasificación, qué tan avanzado está un dispositivo, un componente con el que se va a trabajar en el área espacial. Este concepto es un estándar de la NASA, pero es bastante conocido en sistemas espaciales en general, y de hecho ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar a nivel de sistemas, seleccionando subsistemas para un sistema espacial, que todos los sistemas dicen TRL algo, TRL algo. Entonces, TRL quiere decir el Technology Readiness Level del sistema con el que nosotros estamos trabajando, y básicamente, como les dije, nos dice qué tan avanzado está el sistema. El sistema más avanzado va a ser un TRL de 9 y el sistema menos avanzado va a ser un TRL de 1. Donde TRL, tengo una persona más, perdón. Perdón, es que le digo otra cosa. Ok, donde TRL 9 quiere decir que el sistema ya ha volado en una misión espacial, en una misión real. Es un sistema final y ha completado su trabajo de manera exitosa. El TRL1 quiere decir que los principios básicos han sido observados y reportados. Vamos a ver vamos a ver cada uno de estos puntos y cómo los podemos clasificar. Hace algunos años, tal vez no tantos, tal vez unos 4, 5, 6 años, la tecnología láser no había sido utilizada para hacer comunicación con sistemas espaciales. Entonces, un dispositivo que tuviera un láser que disparara, no sé, una cajita así, que tuviera un láser que disparara a un lugar de tierra con el que se va a comunicar, no sé, cualquier cosa ahí. Hace 5 años podía estar en un TRL-1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, que en un laboratorio, en algún lado, se probó que la tecnología láser que un dispositivo con tecnología láser podía ser disparado en el espacio o podía ser disparado en espacio vacío y podía soportar ciertas condiciones. Entonces, TRL2 quiere decir que el concepto tecnológico y la aplicación es formulada. Alguien dijo, sí, vamos a usar un láser, perdón. Vamos a usar es que me está estorbando esta cosa. Mis disculpas para quitar esta cuestión. Ok, ya está. Ok.
La tecnología se dice, bueno, queremos poner un láser en el espacio, este concepto se va a manejar de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, teóricamente es posible por estas razones y entonces podríamos decir que estamos en TRL2. Si ustedes se dan cuenta, TRL1 hasta TRL3 se denomina Basic Technology Research. Entonces, el 3 son una prueba de concepto analítica o experimental, demostrando que, no sé, que el láser puede transmitir información en un ambiente con características de ambiente del espacio. Ahora, TRL4 ya quiere decir, por ejemplo, esto puede ser simplemente láser, puede ser algunas cosas pegadas por aquí o por allá. Cuando ya usted diseña un sistema prototipo validado en un laboratorio, se conocería como un TRL4. Cuando usted hace un TRL5, dice componentes o breadboard o el sistema prototipo validado en un medio ambiente relevante. ¿Qué quiere decir un medio ambiente relevante? Medio ambiente relevante quiere decir, por ejemplo, un laboratorio donde usted puede hacer experimentos en vacío, donde puede hacer experimentos con bajas o altas temperaturas o condiciones que repiten las condiciones espaciales. Un TRL6 va a querer decir que el sistema o subsistema, el modelo o prototipo, puede ser hecha en un ambiente relevante. Un ambiente relevante, ¿qué quiere decir? Vea que dice ground or space. Y ese sistema o subsistema que es probado como prototipo en un ambiente que prácticamente va a ser el espacio o no va a ser el espacio, pero no va a ser, por ejemplo, las condiciones en las que ya el sistema va a funcionar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo llevo un prototipo, no un producto terminado, y lo llevo a un avión de gravedad cero para ver si el sistema funciona en gravedad cero. O lo llevo al espacio, pero como prototipo, no como producto final. Ahora, el TRL7 quiere decir que el prototipo, digamos, si ustedes se dan cuenta, dice aquí dice Technology Demonstration. Esto usualmente se refiere al prototipo, ¿verdad? Technology Development quiere decir el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y aquí donde dice System Subsystem Development, ya básicamente el desarrollo del sistema tal cual, porque puede ser que usted esté desarrollando el láser, pero tiene que desarrollar todo el sistema electrónico, la computadora que lleva el sistema o cosas por el estilo. Entonces, aquí es el sistema real, no un prototipo completado y ya probado en un ambiente relevante. Quiere decir, puede ser en tierra con un ambiente suficientemente relevante o puede ser en el espacio. Y TRL9 quiere decir que el sistema ha sido probado haciendo exactamente lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son las diferencias entre un TRL de 7, 8 o 9? Vean, por ejemplo, cuando se habla de certificaciones, recuerdo que la cápsula de SpaceX, la Crew Dragon, se llevó la cápsula como tal, sin tripulación, hacia la Estación Espacial Internacional. Entonces, eso quiere decir que la cápsula llegó a la Estación Espacial Internacional, se conectó, volvió a tierra, aterrizó con un paracaídas y toda la cosa, ¿verdad? La cápsula y todo, cayó a tierra. Eso quiere decir que la cápsula voló, funcionó e hizo todo lo que tenía que hacer, pero adquirió un TRL de 8. ¿Por qué? Porque esta cápsula está diseñada para andar con tripulación y no se certifica como un sistema que sirve para ser tripulado, a no ser que se ejecute una misión tripulada, o sea, que se ejecute una misión
haciendo exactamente lo que está diseñado por hacer. Entonces, por ejemplo, una cápsula como la Crew Dragon, una cápsula que está diseñada para ser tripulada, puede ser que un prototipo se envíe al espacio y aquí hace un TRL de 7 y ya como el prototipo funciona, se envía el producto final al espacio y el sistema funciona y entonces ya alcanza un TRL de 8 y ya se envía al espacio con gente y entonces ya alcanza un TRL de 9. Como ustedes se dan cuenta, bueno, son muchas las cosas con las que nosotros podemos decir esto es un TRL de tanto, esto es un TRL de otra cosa. Por ahora lo importante para el curso es que ustedes entiendan que cuando se describe un producto espacial, va a tener una de estas etiquetas. TRL tanto, TRL tal otra cosa, TRL tal otra cosa. Entonces, como tiene esas etiquetas, ustedes van a saber muchísimas cosas del producto con solo entender cuál es la etiqueta o cuál es el nivel de certificación que dicho producto tiene, o que dicho sistema tiene, o que dicho composición de sistemas pueda tener. No sé si me explico. Todo completamente claro. Ok, entonces voy a asumir que todo está completamente Profe, claro. Ok, perdón, diga. eh, Ajá. no hay tal vez como esta misma escala, pero un poco más amplia, como la explicación, como para tenerla para, no sé, pienso yo en casos de examen o para más adelante, como para estudiarlo bien, o Sí, ejemplos, sí, tal sí, vez. sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, ¿cómo le digo? Para cuestiones de evaluación o para cuestiones de lo que tenga que ver con examen o cosas por el estilo, lo importante va a ser entender a qué nos referimos con cualquier cosa. Por cierto, los exámenes míos son a libro abierto, ¿verdad? Por aquí hecho. Ok. Por lo menos de este curso, no tienen que aprenderse cosas de memoria. Son exámenes de interpretación. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una pregunta que literalmente les pregunté en un examen. Dije, y ese es el ejemplo que les estaba dando. La cápsula tripulada Crew Dragon fue llevada al espacio y ejecutó o sea, fue llevada al espacio, llegó a la Estación Espacial Internacional y volvió a Tierra sin tripulación. Esta cápsula está diseñada para ser tripulada. Eso quiere decir que la cápsula en este momento, lo siguiente es cierto, digamos, decía por ejemplo. Entonces dice, la cápsula tiene un TRL de 9, lo cual no es cierto, porque si la cápsula si fue diseñada para ser tripulada, no puede tener un TRL de 9 a no ser que haya ejecutado la misión para la cual fue diseñada. ¿Tiene un TRL de 1? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque ya voló al espacio la cápsula, el producto final. Tiene un TRL de 3 tampoco, ¿verdad? Porque es un avance y bueno, tiene un TRL de 8. Entonces, usualmente las preguntas no son tan requete tramposas, lo importante. Vean, yo les voy a decir con toda sinceridad, en este curso, lo más importante es el proyecto final. Es un curso que se enfoca mucho en el proyecto final. Sin embargo, se les hace un examen teórico, sobre todo con la idea de que los conceptos como TRL, como el concepto de órbita, como el concepto de elementos de doble línea y cosas como esas, ustedes los conozcan. O sea, para que ustedes tengan un incentivo para estudiarlos. Entonces, por eso no tienen que preocuparse tanto. Yo, de todas maneras, entre las referencias, de hecho, en el NASA, en el libro de referencia de este curso, que es el siguiente, les digo, bueno, una de las referencias del curso, que es, ya voy a abrir, yo sé que están viendo la pantalla por completa, pero aquí no tengo nada de problemas. Aquí están las referencias, ok. El libro que ustedes usan de referencia para la parte de Systems Engineering es el siguiente. Ah, ya no lo abrí. Es este libro. Es el NASA Systems Engineering Handbook. Este libro es bastante grande, 297 páginas, como ustedes ven. Y entonces,
Aquí ustedes van a ver muchísimas cosas. Y creo que por aquí viene que es TRL. Ok, vamos a ver. Aquí está. Método formal para determinar cuál es el TRL de algo. Entonces, por ejemplo, aquí viene cuál es el método para determinar cuál es el TRL de algo. Y entonces por aquí pueden encontrar algunas cosillas para él. ¿Verdad? Si ha llegado a un o sea, sí, en el libro de NASA viene suficiente información. Si en el handbook no viene exactamente la información que ustedes necesitan, creo que en el otro libro que nosotros vamos a usar de referencia, que sería el siguiente, no, este no es, perdón. Voy a haber tomado más café hoy. Este es este. Nosotros vamos a utilizar como referencia este otro libro, State of the Art de Small Spacecraft Technology. Y aquí lo que ustedes van a ver y lo que ustedes necesitan saber realmente es que cuando un sistema, cuando se habla de cualquier sistema, por ejemplo, hablemos de un sistema de Command Data Handling 166. Acá, creo que no estamos en 166. Ok. Dan esto. Por ejemplo, en la página 166 empezamos a ver el Command Data Handling, que es básicamente el sistema de computadora a bordo y manejo de datos del sistema. En esta parte dice State of the Art y dan algunos ejemplos de algunos de los sistemas para pequeños satélites con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, viene GomSpace. Ellos usan esta computadora, que por cierto es la computadora que se utiliza en Ingresú. Y este dice, bueno, este de GomSpace dice TRL. Este no es el que usamos en Ingresú, creo que lo usamos el 3000. TRL dice unknown, quiere decir que no ha volado al espacio. Aquí, ISIS, IOEC, R9, TRL9, quiere decir que ya voló al espacio, que ya funcionaba el espacio. Pumpkin, todos estos microprocesadores, TRL9, quiere decir que ya ha volado al espacio. Cyphos, Sirin no sé qué, ARM Cortex, TRL8, quiere decir que probablemente está muy listo para el espacio, pero no ha volado al espacio, no ha hecho ese tipo de cosas. Entonces aquí algunos dicen unknown y otros dicen 9. Quiere decir que algunos han volado al espacio y otros no han volado al espacio. Vamos a buscar otro ejemplo porque este estaba muy o 9 o unknown. Vamos a ver si encuentro un ejemplo de algo más bonito. Vamos a ver aquí comunicaciones. Vean este está bien bonito. Estos son sistemas VHF y UHF para comunicaciones de satélites. Entonces, si ustedes ven, algunos de estos tienen TRL de 9, quiere decir que ya han sido probados en el espacio. Este AX100 tiene un TRL de 8, quiere decir que ha sido probado en ambientes relevantes, pero no ha sido probado en el espacio. TRL de 7 quiere decir que está bastante avanzado, pero probablemente no ha sido probado en el espacio. Ve que este tiene TRL de 9 y TRL de 8. Usualmente, cuando nosotros estamos hablando del estado del arte, como este manual tiene el estado del arte, o sea, las cosas más avanzadas, algunas veces, algunas de esas cosas están en desarrollo, pero no han sido probadas en el espacio. Por ejemplo, eso es una antena helicoidal que se despliega de esta manera y probablemente viene encerrada, ¿verdad? Como en un espacio pequeño y después se despliega en el satélite. Tal vez ya ha sido probado en el espacio, pero si no ha sido probado en el espacio, obviamente no va a tener un TRL de 9, sino que va a tener un TRL mucho más pequeño y cosas por el estilo. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos saber de los TRLs. O sea que si dice 9, ya sabemos nosotros. Ve, lo que les dije. Helios Deployable Antenna. Helical Communication Technologies dice 6.
y creo que esa fue la que vimos por acá. ¿Ves? Helical Communication Technology, Helical Antena. Quiere decir que esta antena que ustedes ven acá, que probablemente sea muy direccional y que tiene un factor de volumen bastante pequeño porque probablemente se guarda así y después se despliega. Entonces ustedes dicen, ah, qué buena nota, yo quiero tenerlo en mi satélite. Pero ustedes revisan esta tabla y dice 6, TRL 6. Y TRL 6 me está diciendo que el prototipo ha sido probado en un lugar, en un ambiente relevante. O sea, que no existe un producto final, sino un prototipo. Qué importante. Y que ha sido probado en un ambiente relevante, no ha sido probado en el espacio. TRL 6 o podría ser puede ser que el sistema haya sido probado en el espacio, pero como prototipo. O sea, que en este momento usted no lo puede comprar porque no existe como producto final. A eso se refiere. Y eso es básicamente lo importante de eso. Pero sí. O sea, obviamente podemos ver diferentes lugares para entenderlo un poquito mejor, pero no sé si con esa explicación, sí, o si me fui un poco por las ramas, pero sí esa explicación es útil. Sí, profe, sí. Ah, Pura vida. genial. Eso es como lo importante. Vean, hay algunas cosas, en esto tengo que ser completamente claro con este curso. Este curso ve detalles de cosas que pueden ser amplísimas. Eso tengan la certeza. La idea de este curso es que ustedes tengan suficiente información para poder diseñar una misión espacial relevante. O sea, que puedan por lo menos prototipar una misión espacial relevante desde el punto de vista conceptual. Entonces, lo que tienen que saber de TRL es básicamente lo que les estaba diciendo en este caso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es una muy buena pregunta, de hecho. Profe, a mí no me quedó claro entonces si hay algún punto, bueno, es que no sé si entendí. En el 9 ya es que se ha probado en el espacio, pero no sé si hay un punto en el que ya sí pasa a ser tripulado o es un sistema que no se puede Ok, tripular, digamos. ok. Yo me refería al caso tripulado porque es un ejemplo muy claro de algo que ya ha volado al espacio, pero que todavía no tiene un TRL de 9. Porque si una cápsula está diseñada para ser tripulada y ha volado al espacio, ha ido, ha vuelto y ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero no lo ha hecho con gente adentro, no puede tener un TRL de 9 hasta que tenga gente adentro. Evidentemente, no todos los sistemas espaciales son diseñados para ser tripulados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo tengo un sistema láser que está diseñado para comunicación entre la Estación Espacial Internacional y Tierra, ¿verdad? Puede ser que yo en la Estación Espacial Internacional esté volando y estando en el espacio, pruebe el sistema láser entre un cuarto y otro de la Estación Espacial Internacional o en un pasillo de la Estación Espacial Internacional. Eso quiere decir que lo probé en el espacio, pero no lo probé para lo que era, que es la comunicación entre la Estación Espacial Internacional y Tierra. Hasta que el sistema láser de comunicación se use, no su prototipo, sino su diseño final, para la misión para la cual fue diseñado, si no se ha usado para la misión a la cual fue diseñado, entonces no va a tener un TRL de 9. Si ya fue utilizado para la misión para la que fue diseñado, entonces va a tener un TRL de 9. Esa es la idea. A eso es lo que me refiero con TRL de 9. Que el sistema ya ha sido completamente probado en el espacio para hacer lo que fue diseñado para hacer. ¿Me explico? Entonces, no el caso de la misión tripulada es solamente un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene una computadora a bordo que fue diseñada para una misión lunar, porque, no sé, que fue diseñada para no tener problemas de radiación, ¿verdad? Porque en una misión lunar ya uno sale de los anillos de Van Allen y quiere probar que la computadora funcione en ese medio ambiente. No es hasta que usted ponga la computadora en ese medio ambiente que usted no va a poder probar la computadora. Y a eso se refiere con un TRL9. Entonces, por ejemplo, si esa computadora fue diseñada
para funcionar. Vamos a ver. Yo no sé si yo les mencioné esto, pero si no se lo mencioné, eso es un error mío gravísimo. Mire, esta cosa, ¿pueden creer que es no abierto? Esta pizarra es muy buena, pero a veces me hace unos chistes. Vamos a ver si hoy quiere. Ay, Dios. Perdón. Ok, vamos a ver. Okay. Creo que ya no funciona. ¿O no? Ok, no importa, si no lo hacemos nada. No vamos a perder tiempo con esto. Cuando, por ejemplo, si ustedes tienen la Tierra, alrededor de la Tierra están los cinturones de Van Allen, ¿verdad? Usualmente las órbitas bajas están dentro del cinturón de Van Allen y entonces usted no está protegido contra cierto tipo de radiación. Pero si usted tiene una computadora que fue diseñada contra la radiación para que cuando llega una misión lunar, esa computadora, qué sé yo, no tenga problema cuando está pasando fuera de los círculos de Van Allen. Si esa computadora no fue llevada al ambiente en el que teóricamente va a funcionar, entonces no va a tener un TRL de 9. Probablemente si se prueba en órbita baja va a tener un TRL de 8. Entonces, el TRL de 9 no necesariamente está relacionado con ser tripulado o no. Está relacionado con cumplir su misión, cualquiera que sea la misión a la cual nosotros. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Perfecto, gracias. Ok, muy bien. Usualmente en este diagrama duramos bastante porque es importante que esto quede claro. El concepto no es como que ustedes ya sepan, pum, 7, pum, 8, pum, tanto, pum, tanto. Es una referencia. Es una referencia de certificación. Lo importante es que ustedes tengan claro que esto existe y a qué se refiere. Los subsistemas de un satélite suelen ser muy parecidos o suelen ser los mismos independientemente de si el satélite es un satélite grande o un satélite pequeño. Por ejemplo, esta vista muestra los subsistemas del satélite Irazu que tienen una antena, un módulo de potencia, una computadora a bordo, que de hecho tiene una computadora a bordo secundaria, un sistema de control y un sistema de celdas solares y una estructura en el satélite. Este es un ejemplo de cómo se muestran los subsistemas con los que el satélite Irazu, que es un satélite bastante sencillo, esto se los reconozco con toda la honestidad del mundo, es un sistema bastante sencillo con los que el satélite Irazu contaba. Él contaba con un computador central o onboard computer, OBC, que tenía una computadora principal y en teoría iba a tener una computadora secundaria. Al final no tuvo la computadora secundaria, solo la computadora principal. Tenía un sistema de potencia que se trataba de celdas solares y una fuente de poder. Un sistema de control con magnetorquers, es un sistema de control pasivo de hecho, y un sistema de comunicación con una antena y un transductor. Estos sistemas tenían su conectividad eléctrica para poder surtir de una fuente de poder a cualquiera de los subsistemas y una comunicación de datos entre la computadora a bordo y el sistema de comunicación con tierra, ¿verdad? Entonces, los subsistemas de un satélite, en resumen, o los subsistemas prácticamente de cualquier sistema espacial en general, son los siguientes: propulsión, propulsion, que es que no necesariamente lo tienen todos los satélites y se refiere a la capacidad de poder cambiar el momento lineal del sistema. El sistema de determinación y control, Attitude Orbit Control System o AOCS. Yo les pongo aquí las siglas para que más o menos lo vean después. AOCS se refieren a Attitude Orbit Control System. Cuando dice Attitude y Orbit, quiere decir que podemos controlar tanto la orientación como la órbita. A veces dicen ADCS,
Esto es Attitude Determination and Control System. Entonces, determinación quiere decir la estimación de la posición que, por ejemplo, se hace con algunos sensores y cosas por el estilo que vamos a ver ahorita. Command and Data Handling se trata de el manejo de datos y comandos. No solamente estamos hablando de la computadora a bordo o OBC, sino que también podemos estar hablando de las interfaces, que esto desde el punto de vista industrial es un tema fundamental. Hola gente, no sé por qué me desconecté. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, profe. Ok, ¿cuánto me desconecté? Me acabo de desconectar. Se desconectó cuando estaba hablando de comando y manejo de datos, profe. Ah, pucha, qué pena. Y yo seguía hablando. Viera las cosas interesantísimas no, mentira. O sea, todo esto que, todo esto que dije fue para nada. O sea, ustedes no me oyeron hablando de esto. Eso No, sí. profe. Ok, qué pena, perdón. Fue hasta que este sistema me dijo que no estaba comunicándome, que dejó de comunicarse. Muy bien, mis disculpas. No sé qué fue lo que pasó, de hecho no me dijo nada, de hecho no me dijo que me comuniqué, nada más me votó. Ok, bueno, manejo de datos se trata de la computadora a bordo, OS, pero no solamente de la computadora a bordo, sino que también se puede tratar de las interfaces, que probablemente es algo con lo que ustedes están familiarizados. Las interfaces con las que trabajamos en sistemas espaciales son interfaces muy conocidas a nivel industrial, como I2C o interfaces CAN. Estos dos tipos de interfaces son interfaces que se utilizan muchísimo en sistemas industriales robóticos para justamente poder soportar ciertas condiciones que se encuentran en ambientes extremos. El sistema de potencia, power, que es el que nos mantiene la energía, el sistema térmico para mantener la temperatura correcta a lo interno del sistema, la estructura, structure, que es para darle estructura al sistema claramente, sistema de comunicación, o sistema de telemetría, rastreo y comando, que esto sería Telemetry, Tracking and Command, se conoce de esta manera, y la carga útil o payload. Esos son los subsistemas típicos con los que nosotros nos encontramos en un satélite. Entonces, primer subsistema, el subsistema de propulsión. El subsistema de propulsión provee empuje y ajustes orbitales y de orientación. O sea que ustedes con un sistema de propulsión pueden perfectamente
tener tanto el empuje del sistema, o sea, pueden cambiar el momento lineal como pueden cambiar el momento angular. O sea, que ustedes con un sistema de propulsión pueden ir a cierta velocidad y hacer un cambio de esa velocidad, o pueden ir con cierta orientación y mover el satélite en un sentido o en el otro. No solamente sirve para temas de orientación. En este caso, estoy tratando de abrir la otra pucha. Mis disculpas. Ajá. En este caso, ustedes ven un ejemplo de una matriz de 7 propulsores que se ponen en un lado del satélite, ¿verdad? Digamos que el satélite está por acá. Y entonces, estos 7 propulsores se encuentran por aquí. En este sistema hay varios datos que van a ser muy importantes para tomar en cuenta la decisión de si queremos, por ejemplo, utilizar este propulsor para la misión con la que nosotros estamos trabajando. Las dimensiones, la masa, fundamental, la cantidad de potencia que nosotros requerimos, total. Este es el Hot Standby Power. Eso quiere decir que cuando está encendido, pero no está funcionando, cuánto nos está gastando. La interfase de comando, esto es fundamental porque nosotros vamos a saber si el sistema se puede comunicar con nuestra computadora o no se puede comunicar con nuestra computadora, si es compatible con la interfase con la que nosotros estamos trabajando. Cuando no está operacional y cuando está operacional, cuáles son las temperaturas que puede soportar y cuáles son las tensiones con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces hay varias cosas que son importantes a la hora de tomar la decisión de si ese sistema va a ser el sistema que nosotros vamos a utilizar, porque requerimos un sistema de propulsión. Masa, energía, interfaces, temperatura y potencia, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de ese sistema? Bueno, justamente hacer cambios orbitales que nosotros podamos requerir. Evidentemente, esos cambios orbitales nosotros los idealizamos en una transferencia de Hofmann, pero no son inmediatos, ¿verdad? Nosotros no damos el delta V de un satélite de inmediato y entonces cambia, sino que lo encendemos y lo mantenemos encendido por un momento. Pero con estos sistemas nosotros podríamos hacer el cambio de velocidad que nos permita, por ejemplo, permanecer en la órbita en la que nosotros nos encontramos y en la que estamos decayendo. O sea, puede servir para hacer mantenimiento de órbita de un sistema. Puede servir para hacer un cambio de órbita porque queremos ir a una órbita un poquito más alta de la que nosotros queremos llegar. Por cierto, ahora que estamos hablando de esto, en la clase pasada, un compañero, porque recuerdo que fue un hombre, me preguntó que cuál era la velocidad de escape de la Tierra y yo le contesté y la respuesta que le di fue incorrecta. De nuevo, lo investigué mucho mejor y la velocidad de escape de la Tierra anda aproximadamente en 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. Venga, interesante. De hecho, me puse a estudiar un poquito más del tema, porque creo que es un tema bastante interesante. Y entonces resulta que, por ejemplo, si ustedes quieren llegar de la Tierra a la Luna, ustedes saben que la Luna está girando alrededor de la Tierra, dicen, ¿verdad? Pues digamos que esta es, no sé, que esta es la órbita de la Luna. Si nosotros fuéramos a una velocidad infinita, quiere decir que llegaríamos a la Luna de manera inmediata. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio de velocidad aquí, llegamos a la Luna de manera inmediata. Pero si hacemos un cambio de velocidad por acá, vamos a llegar a la Luna en cierto punto. Y hay un punto en que nosotros vamos a tener una órbita con una excentricidad muy, muy alta,
que en teoría llega a la Luna, pero que no escapa a la fuerza de la Tierra, o sea, que tiene una excentricidad, algo como esto, que hace así, y que vuelve, bueno, obviamente no choca con la Tierra, vamos a hacerlo así, hace algo así, toca la parte lunar, y hace una vuelta a la Tierra. O sea, que en principio no alcanza la velocidad de escape de la Tierra porque en teoría es una órbita muy, muy excéntrica, pero que llega a tocar la Luna cuando la Luna pasa por aquí. Obviamente, si la Luna va por aquí, uno lanza el objeto en algún momento y tiene que tocar la Luna en un momento. Entonces, de hecho, yo estaba leyendo el libro de astrodinámica, estaba revisando este tema, y si usted le da un delta V, o sea, si usted le da un cambio de velocidad inicial para llegar a la Luna, la mayor parte de esas órbitas van a salir de la órbita de la Tierra. Y esa velocidad es aproximadamente, poco menos de, pero aproximadamente 11 kilómetros por segundo para salir de la órbita, terrestre, para que la órbita ya deje de estar bajo la influencia de la Tierra. Pero el delta V inicial, o sea, una transferencia de Hawkman, que me lleve apenas a tocar la Luna y volver a la Tierra, es, en teoría, utilizando este método de velocidad inicial, lo más lento que yo puedo llegar a la Luna. Y lo más lento que yo puedo llegar a la Luna es aproximadamente 120 días, utilizando este método. O sea, que si usted lo lanzan a la Luna, o sea, literalmente, si usted está en la órbita terrestre, de hecho, ellos ponían un ejemplo que era a 320 kilómetros sobre la superficie terrestre. Si usted está a 320 kilómetros sobre la superficie terrestre y lo lanzan a la Luna, sin que usted siga cambiando su velocidad, lo máximo que va a durar en llegar a la Luna son 120 días. Si usted dura más de 120 días, quiere decir que no alcanzó la Luna. O sea, si usted lo lanza más lento que eso, no va a llegar nunca a la Luna. O sea, la velocidad mínima, utilizando un cambio de velocidad inicial con el cual usted va a llegar a la Luna. O sea, la velocidad mínima con la que usted va a llegar a la Luna utilizando este método. Fue muy interesante y me disculpo porque dije que era aproximadamente 8 kilómetros por segundo. Esa no es la respuesta correcta, es de 11 kilómetros por segundo. Y entonces eso es lo que hace el subsistema de propulsión. Creo que el subsistema de propulsión, a pesar de que es uno de los subsistemas especiales de un sistema espacial, queda bastante claro cuál es su función, dado que la hemos discutido prácticamente durante en toda la primera parte del curso. No sé si tienen, yo sé que es una generalidad y hay muchísimas cosas, pero no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Preguntas. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, entonces el siguiente subsistema. El subsistema de control de la dinámica. El subsistema de control de la dinámica lo que busca es controlar cuál es la orientación de un satélite en el espacio. No basta solamente con saber cuál es la posición del satélite en el espacio, sino que también tenemos que saber cómo está orientado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo está orientado? Por muchas razones. Una, por ejemplo, puede ser porque nosotros necesitamos que una antena apunte hacia un lugar en específico. Otra puede ser porque la cámara que tiene el satélite tiene que apuntar hacia un lugar en específico para poder tomar una fotografía. Pueden ser muchísimas razones, o puede ser que nosotros necesitemos orientar el sistema de propulsión que tenemos en una parte del satélite para que el sistema de propulsión apunte exactamente al lugar que necesitamos para que haga el cambio de velocidad que permita que el satélite se mueva como nosotros queremos que se mueva, ¿verdad? No podemos encender el sistema de propulsión para cualquier lado, ¿verdad? Básicamente, el sistema de control es el ejecutor
de la orientación del satélite con el que nosotros estamos trabajando. Aquí yo les pongo dos ejemplos de cosas que nosotros utilizamos. Para cada, por cierto, importante, para cada subsistema hay una presentación separada. Ahorita nada más los estoy introduciendo. Ok, entonces quiero que tengan muy claro que no, esto no es lo único que vamos a ver de cada subsistema. Vamos a ver una presentación completa de cada subsistema con el que nosotros vamos a trabajar. Ok. El subsistema, aquí por ejemplo, les doy dos ejemplos de actuadores para sistemas de propulsión de satélites. El primer actuador es lo que se llama un magnetómetro. El magnetómetro nos permite controlar un satélite haciendo uso de las propiedades magnéticas de un electroimán y el campo magnético de la Tierra. O sea, nosotros básicamente aprovechamos el campo magnético de la Tierra para utilizar el mismo principio con el cual se mueve una brújula y poder mover el satélite. El otro es una rueda de reacción y básicamente lo que hace es controlar el movimiento angular del sistema. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido una rueda de bicicleta que le empiezan a dar vuelta y está en una silla rotatoria. Si ustedes le dan vuelta hacia un lado, la silla rotatoria lo mueve a uno así, y si ustedes le dan vuelta a otro lado, lo mueven así. Eso es mantenimiento del movimiento angular y esas son las ruedas de reacción. De hecho, por ejemplo, en este momento, unos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica están diseñando con otros ex estudiantes de este laboratorio un diseño de ruedas de reacción para pequeños satélites que están haciendo, que es bastante interesante. Muy interesante el sistema. Ok. Como les digo, para cada subsistema, para propulsión, para control, para todos los subsistemas vamos a tener una presentación completa. O sea, esto es solo una introducción, ¿ok? Para que no digan, no entendí nada, ¿qué es esto, verdad? Por aquello. Cuando nosotros hablamos de la orientación, también hablamos de la determinación de la orientación, no solamente el control, porque nosotros no sabemos hacia dónde nos tenemos que orientar si no sabemos a dónde estamos. Entonces, para cosas como estas, se utilizan sistemas como un rastreador de estrellas, que básicamente utiliza el mismo principio en 3 dimensiones que utilizaban los barcos para orientarse, las estrellas, o básicamente no solamente una estrella, sino las configuraciones de estrellas como un patrón, ¿verdad? Están los GPS que se utilizan también en satélites en órbitas bajas para conocer la ubicación del satélite tal cual. Están los magnetómetros para determinar el valor del campo magnético de la Tierra y por lo tanto la posición de un sistema con respecto al campo magnético de la Tierra. Y también están los giroscopios. Los giroscopios nos permiten saber cuál es la velocidad a la que un sistema está girando en el espacio. Por ejemplo, si yo estoy girando en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, o estoy girando para todo lado, o no estoy girando del todo, si estoy completamente estacionario. Entonces, un giroscopio no me permite a mí saber cuál es la orientación del objeto, sino la velocidad a la que está girando, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si este sistema está así, no está girando por ningún lado, entonces el giroscopio dice que está girando a velocidad cero. Puede estar girando en ese sentido, puede estar girando en ese sentido, puede estar girando en diferentes sentidos. Ok. Y a eso se refiere el giroscopio. Son las 5:30. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Creo que esta clase, aunque hoy es un poquito más corta, sigue siendo una clase larga, entonces todo lo necesitamos. Son las 5:30, vamos a tomarnos un descanso, 5:31. Vamos a tomarnos un descanso de casi 15 minutos. Volvemos a las 5:45 y continuamos con la clase de hoy. Muy bien. Entonces voy a pausar la grabación. Ok. Muy bien. Hola de nuevo a la clase. Antes de continuar con la parte de subsistemas, quiero saber si tienen alguna pregunta. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar revisando los tipos de subsistemas con los que cuenta una nave espacial. Ok. Para la parte de estimación, habíamos hablado de la utilización
de rastreadores de estrellas. Esto se denomina en inglés Star Trackers. De GPS para poder obtener la orientación de un satélite. De magnetómetros para saber la ubicación del satélite con respecto al campo magnético de la Tierra, de giroscopios. También está la posibilidad de utilizar sensores solares. ¿Por qué son útiles los sensores solares? Porque típicamente para cuestiones de optimización de recepción de energía, nosotros queremos saber a dónde está el Sol con respecto al satélite. Entonces, a través de la utilización de sensores como estos, que es básicamente una celda solar que nos dice la intensidad con la que un rayo del Sol ingresa por acá, nosotros podemos saber entonces a dónde está orientado el Sol con respecto a un satélite. También estamos hablando, también en el satélite tenemos los sistemas de potencias. El sistema de potencia genera, almacena, regula y distribuye la energía eléctrica del satélite con el que nosotros estamos trabajando. Típicamente se compone de las siguientes partes. Las celdas solares, si el satélite tiene celdas solares, que usualmente las tiene, con las que nosotros podemos obtener energía a partir del Sol. No todos los satélites tienen celdas solares. Existen, por ejemplo, naves espaciales que utilizan sistemas atómicos nucleares para poder tener su energía, como por ejemplo las misiones Voyager. Evidentemente, al estar muy lejos del Sol, como en Saturno, Júpiter, Plutón y más lejos todavía, son misiones para las cuales la utilización de una celda solar se hace impráctico, ¿verdad? Pero típicamente en las misiones que se encuentran alrededor de la Tierra aprovechamos el hecho de que la energía solar está ahí y que la podemos utilizar. También está el sistema de control de energía eléctrica, que es básicamente el sistema que controla la tensión que le va a enviar a cada uno de los subsistemas o cosas por el estilo. Y está las baterías como tal, que en esta gráfica que se encuentra acá se ven las baterías que son controladas por este sistema de control y que son cargadas por las celdas solares con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, esto típico se utiliza para satélites. El sistema de comunicaciones típicamente se trata de un sistema de una o varias antenas y un transductor. Evidentemente, si un satélite no se puede comunicar con tierra, pues no tiene mucho sentido utilizar el satélite de todas maneras, ¿verdad? No sé que tenga alguna otra función que no requiera la comunicación con tierra, que se me ocurre un par, pero no se me ocurren tantas. El transductor, que es básicamente el que va a controlar la antena, el que va a realizar la modulación de frecuencia a la cual nosotros vamos a trabajar. Y las antenas. ¿Qué es importante con las antenas? Hay varias cosas que son importantes con las antenas. Número uno, la frecuencia a la que estas antenas están trabajando. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la Tierra y tengo una antena, esta antena tiene que estar a la misma frecuencia que la antena con la que estoy trabajando con el satélite. O por lo menos tiene que recibir la frecuencia con la que nosotros estemos trabajando con el satélite. La frecuencia es un tema muy importante. ¿Cuál es el otro tema que es importante? La direccionalidad. Una antena como estas transmite básicamente la misma potencia en todas las direcciones. Entonces el satélite no necesariamente tiene que ser rotado para un lado o para el otro para que pueda comunicarse con la estación en tierra de manera correcta. Existen otras antenas que son más direccionales, como una antena de parche. Esta es una antena de parche y la antena de parche, a diferencia de una antena omnidireccional, va a requerir, por ejemplo, que este parche transmite como un efecto, como una especie de burbuja. Toda su potencia es concentrada en un sentido. Va a necesitar que esta burbuja se dirija hacia donde nosotros estamos haciendo la recepción para poder comunicarse con el receptor, y si no, no vamos a poder comunicarnos. Entonces, las antenas direccionales tienen la ventaja de que son más eficientes desde el punto de vista energético, pero tienen la deficiencia
de que tienen que tener un sistema de control para poder funcionar. En cambio, las antenas omnidireccionales son menos eficientes energéticamente porque la potencia con la que están transmitiendo se utiliza en todas direcciones, pero no requiere un sistema de control con el cual estar trabajando. Entonces, por ejemplo, las antenas direccionales se utilizan cuando se quieren alcanzar anchos de banda mayores y por lo tanto se utiliza mayor cantidad de energía. Pero puede ser que la energía, pero puede ser que el ancho de banda que nosotros requiramos no sea tan alto y con una antena omnidireccional no requiramos entonces un sistema de control que me oriente al sistema para poder emitir la energía en el sentido que nosotros necesitamos. Ok, entonces, en el sistema de comunicaciones, no solamente es importante la orientación de la antena, sino, por ejemplo, el ancho de banda de la antena. El ancho de banda me permite saber cuánta información yo puedo enviar a un lugar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, que es un ejemplo tomado del proyecto Irazú, nosotros hicimos un cálculo de cuántas veces pasábamos por una estación en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos a una altitud de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, pasábamos un promedio de 5 veces por día, un máximo de 5 y un mínimo de 5. No cambia mucho, ¿verdad? El tiempo promedio que pasábamos era 7.48 minutos, el máximo 10.58 y el mínimo 1.33. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros decimos, nosotros pasamos 5 veces por 1.33 minutos, nos va a dar algo por ahí de unos 7 minutos de contacto, ¿verdad? Por ahí, 7 minutos, una cosa así. Ahorita no estoy calculando directamente. Bueno, serían 5, 3 por 5, 15, sí, 7.5, una cosa así, 7.55 por ahí. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a pasar por la estación en tierra 7 minutos en un día completo, nosotros conocemos, por ejemplo, que el ancho de banda sean, que nosotros estamos transmitiendo con un ancho de banda de 5 kilobits por segundo. Entonces nosotros podemos saber cuánta información podemos transmitir a la estación central al final del día. Y esa cantidad de información nos va a poder decir qué tipo de misión nosotros vamos a poder realizar. Si nosotros estamos haciendo una misión de observación terrestre en la que tenemos que enviar imágenes de muchos megas hacia la estación en tierra, evidentemente tendríamos que utilizar o una mejor antena o comprimir las imágenes para ver si lo podemos enviar, o tenemos que hacer alguna cosa para que ese ancho de banda completo nos permita transmitir la información que nosotros necesitamos. Entonces, es importante tomar eso en consideración. El subsistema de comando y manejo de datos se trata de ambos, la computadora a bordo y las interfaces con las que nosotros estamos trabajando con el satélite con el que nosotros estamos trabajando. Típicamente, lo que vamos a hacer en este curso y lo que uno haría si la computadora a bordo no es un sistema crítico, es tomar una computadora a bordo con un TRL-9, ¿verdad? Porque ya sabemos que funciona en el espacio, y entonces conectar los sistemas con los que nosotros vamos a trabajar. Las típicas interfaces con las que se trabajan ese tipo de computadoras son interfaces de bus como I2C o CAN. Ustedes, disculpen la pregunta, ¿ustedes conocen ese tipo de interfaces? ¿Han oído acerca de ese tipo de interfaces? Yo De no. mi Yo no, parte, no, profe. profe. No. Ok. Vamos a ver. Ambas, I2C y CAN, son interfaces de tipo industrial. Se utilizan porque son interfaces que utilizan apenas 2 líneas de datos, o sea, dos cables apenas, y además son interfaces que son interfaces de bus. Quiere decir que como es un bus, usted puede conectar diferentes aparatos a la misma
a la misma línea, no es una línea serial. Cuando estamos hablando de una línea serial, quiere decir que usted solamente puede conectar un aparato a otro aparato directamente. Entonces, esto es RS232 o RS425. Este tipo de líneas se tratan de líneas seriales. De hecho, si ustedes ven el sistema de potencia, solamente se puede comunicar por RS422 y 485, que se tratan de líneas seriales. Y cuando estamos hablando de buses, quiere decir que diferentes aparatos se pueden conectar a un solo bus. Quiere decir que este bus, por protocolo, va a permitir la transmisión de diferente información a través del mismo canal. Entonces, típicas cosas que se utilizan en computadoras en computadoras de satélites son I²C o CAN. Esas son dos interfaces. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? Cuando nosotros estamos haciendo compatibilidad de sistemas, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que los subsistemas sean compatibles entre sí. Por ejemplo, si ustedes eligieron un sistema de comunicación, ¿verdad?, que se comunica con la computadora a bordo por I²C, entonces la computadora a bordo también tiene que soportar I²C. Si ustedes eligieron un sistema de comunicación a bordo que solo utiliza CAN y la computadora no utiliza CAN, entonces no se puede comunicar la computadora y el sistema de comunicación de satélite. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Cuando ustedes utilizan sistemas seriales, a veces estas computadoras a bordo tienen un RS232, por ejemplo, o pueden tener 2 o pueden tener 3. Entonces, por ejemplo, si es un sistema serial, ustedes no pueden decir, es que yo quiero que mi sistema de propulsión, mi sistema de computadora, mi sistema de comunicaciones y mi sistema de potencia, el sistema de control, los tres se comunican por RS232 porque resulta que este sistema solo tenía un único canal, RS232, y por lo tanto no se puede comunicar con la computadora a bordo utilizando RS232. Entonces, es importante tener, esto lo vamos a ver cuando veamos comando y manejo de datos, pero es importante tener en consideración si el sistema es un bus en el que se pueden conectar diferentes aparatos a un solo sistema, o si el sistema es un sistema serial, y si el sistema es un sistema serial, cuántas interfaces seriales tiene el sistema para poder trabajar. Eso es fundamental. El sistema termal básicamente lo que hace es mantener los componentes del satélite a la temperatura de operación nominal. Típicamente en el espacio, si usted está recibiendo rayos de sol directamente, puede estar a una temperatura muy alta, o si se encuentra en eclipse, que es detrás de la Tierra, puede estar a una temperatura muy baja. Existen maneras en las cuales usted puede controlar de manera activa la temperatura a la que usted se encuentra, o de manera pasiva, con algún tipo de protección, con algún tipo de abanico, como una computadora tal cual, o simplemente que la estructura proteja al sistema de la temperatura alta o baja con la que nosotros nos encontramos. Típicamente en satélites tipo CubeSat, en pequeños satélites, lo que hay que hacer es demostrar que la estructura como tal mantiene los componentes internos dentro de su rango de operación. Eso es lo que nosotros haríamos cuando nosotros estamos trabajando con componentes en el caso de CubeSat, porque el sistema de control, el sistema de control termal no es necesariamente tan avanzado, pero pueden haber sistemas de control termal bastante avanzados en cualquier caso. La estructura, no hay mucho que explicar. Básicamente, la idea de la estructura es básicamente darle soporte a cada uno de los componentes del satélite, ¿verdad? Y poder colocarlos directamente para que puedan funcionar juntos de manera mecánica. En el proyecto final, en el que ustedes van a tomar componentes TRL-9 y van a diseñar una misión espacial,
vamos a dar como puntos extra a las personas que puedan tomar los componentes y demostrar que desde el punto de vista de volumen se pueden ajustar a una estructura. Yo no sé, ¿ustedes ya han llevado algún curso CAD donde ustedes coloquen estructuras, digamos que hagan ajustes mecánicos y coloquen una estructura de cierta manera o no? ¿Mm? ¿Han llevado algún curso de ese tipo? No, profe, no son parte de Ok, no hay ningún la problema. carrera. Tampoco de electrónica lo son, entonces no se preocupe. Ese es el caso, pero es posible hacer ese tipo de cosas con un proyecto, con un sistema CAD, ¿verdad? Entonces, en resumen, como les dije, nosotros vamos a ver todos los subsistemas como una presentación aparte. El sistema de propulsión provee ajustes, provee empuje, ajustes orbitales y de orientación. Orbitalales, mis disculpas por eso. Vamos a hacer esto, vamos a tenerlo bien corregido. Ok, ahora sí, perdón. Provee ajustes, empuje y ajustes orbitales y de orientación. Maneja el momento angular si es posible. El AOCS, el sistema de orientación y control. Provee determinación y control de la orientación y la órbita del satélite, además de apuntar el satélite en alguna dirección. El sistema de comunicación permite la comunicación con tierra o con otros satélites, por ejemplo. El Control and Data Handling es básicamente el proceso de distribución de comandos. Procesa, guarda y formatea los datos. El sistema termal mantiene el equipo interno dentro de los rangos de temperatura aceptables. El de potencia genera, almacena, regula y distribuye la energía. Se encarga de la energía como tal. Y la estructura de mecanismos y provee la estructura de soporte de los sistemas. Nosotros en este curso vamos a ver, vamos a desarrollar una misión espacial. Vamos a desarrollar una misión de pequeños satélites y esta misión la vamos a hacer utilizando como base el hecho de que NASA ya tiene ¿cómo se llama? Un recopilado del estado del arte de la tecnología de pequeñas naves espaciales. Entonces vean lo interesante de esto. De hecho, yo creo que ya lo abrí. Este manual, que no es, vamos a ver cómo les digo, no es la única manera de trabajar con las cosas, no es la única referencia. Obviamente ustedes pueden buscar componentes en todo lado, pero el hecho de que ya en NASA un grupo de personas se sentó a buscar cuál era el estado del arte, quiere decir que por lo menos van a tener una referencia para saber en qué estado se encuentra cada uno de los subsistemas con los que ustedes trabajan en un satélite. Esta versión que aparece en la presentación dice 2018, pero la versión del 2020 salió no hace mucho y esta es la que tengo abierta en este momento. Entonces, si ustedes van a esta versión de 2020, ustedes pueden encontrar en el índice, por acá, bueno, estoy durando mucho, aquí está. En el índice puede encontrarse en la parte donde dice plataformas integradas de naves espaciales. Eso quiere decir que ustedes básicamente pueden comprar una nave espacial completa y solamente agregarle la carga útil que ustedes puedan querer probar. Aquí, en la parte de potencia, in space propulsion. ¿Por qué dice in space propulsion? Porque hay dos tipos de propulsión. Propulsión para llegar al espacio, que son los cohetes, y propulsión para que cuando nosotros nos encontremos en el espacio, cambiemos nuestra velocidad. Y esto es in space propulsion. Un segundo para poder escribir, perdón. Aquí está. Entonces, luego está Guidance, Navigation and Control, que es básicamente esto, que es ADCS, ¿verdad? Guía, navegación y control. Estructura, materiales y mecanismos. Control termal. Command and Data Handling, que se refiere a la computadora a bordo y ese tipo de cosas. Fly Software es básicamente el software con el que ustedes van a trabajar en el área espacial. Comunicaciones.
Y en esta parte habla acerca de la integración, lanzamiento y deployment, o sea, puesta en órbita de los sistemas espaciales. Entonces, si ustedes van a cualquiera de los sistemas, por ejemplo, Power, vamos a buscar. No quiero ver la parte integral porque todavía es... Okay. Si ustedes van a la parte de Power, entonces ustedes van a encontrar que en celdas solares habla acerca de cuál es la capacidad de las celdas solares, la eficiencia de las celdas solares en este momento, de 2020. Aquí habla un poquito de cada una de esas celdas y aquí viene una tabla. Entonces, paneles solares desplegables, etcétera, etcétera, los TRLs que cada uno de ellos tiene, la descripción de dichos paneles solares y el estado de la tecnología. Por ejemplo, acá dice cuál tipo de tecnología utiliza, cuál es su eficiencia y cosas por el estilo, el peso, pues, la masa y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ven que estos paneles son desplegables. Ustedes, por ejemplo, pueden necesitar paneles desplegables porque la energía que necesitan para poder hacer la tarea con la que ustedes están trabajando no es suficiente paneles que estén pegados contra las estructuras, sino que necesitan mayor cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, vean este tipo. Este justamente es el dibujo de una celda solar de un CubeSat, que fue un CubeSat que se puso en órbita alrededor de Marte. Se llamaba Mars Cube One, Marco. Ese fue un CubeSat que fue el primer CubeSat que estuvo alrededor de otro planeta que no fuera la Tierra. Aquí entonces, por ejemplo, Power Storage, que sería básicamente las baterías. Entonces, especificaciones, cuál es la energía específica, o sea, la cantidad de energía que cada una de esas baterías utiliza, etcétera, etcétera. Y aquí vienen la descripción de algunos de los productos que se encuentran. Vean que esto es importante. ¿Para qué nos sirve ese manual? El manual nos sirve para saber a dónde está la tecnología. No necesariamente es la única posibilidad de dónde comprar aparatos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ingresar a páginas de internet como... vamos a ver. Vamos a abrir acá. Páginas de internet como CubeSat Shop o CubeSat Market. Está esta que se llama CubeSat.market, donde pueden encontrar productos para diferentes sistemas, por ejemplo, Attitude Control Systems, y entonces encontrar actuadores y sensores, o CubeSat Shop, donde también pueden encontrar ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ir viendo subsistema por subsistema, entonces no se preocupen por esta descripción. Esto es como una introducción, una descripción general aparte de subsistemas. Pero el punto es que ustedes en esos productos van a poder ver, por ejemplo, vamos a buscar una batería. Power System. Aquí en Power System, ustedes entran y ponen acá y ustedes ven, por ejemplo, esta es una batería. Entonces, ingresan acá. Ven esta batería, que es una batería que vale entre $3,500 y $6,300 dólares, que tiene, vamos a ver acá, por acá dice que testing, documents, aquí vienen todas las propiedades, materiales, ya está trabajado en el espacio, cosas por el estilo, ¿verdad? Y en documentos usualmente vienen los drawings que les permiten a ustedes ver cuál es la forma física de las baterías como tal y entonces, por ejemplo, ver el volumen que dichas baterías tienen y cosas por el estilo. Entonces, ya digamos que en el mercado
de los sistemas para pequeños satélites, ya se ha trabajado con una cierta modularidad que permite poder hacer selección de diferentes sistemas con los que nosotros estamos trabajando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Este estado del arte es un documento de uso libre, entonces no va a tener ningún problema bajándolo, ni utilizándolo, ni referenciándolo. Ok, muy bien. Dicho esto, ¿cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar? Armar un satélite no es como armar un Lego, aunque puede parecerlo. Armar un Lego tendría que ver únicamente con consideraciones de volumen, pero nosotros tenemos toda una serie de consideraciones con los que nosotros tenemos que trabajar para demostrar que el satélite puede cumplir la misión con la que nosotros estamos trabajando. La primera, la masa. Si nosotros estamos trabajando con un satélite, tenemos que considerar la masa de todos sus componentes, de la estructura y de la carga útil, y saber cuál es la masa máxima con la que nosotros podemos contar. Por ejemplo, los CubeSats, creo que ya hemos mencionado los CubeSats bastante, pero vamos a mencionarlos de nuevo. Los CubeSats usualmente se trabajan de manera modular en términos de unidades. Una unidad de un CubeSat, lo que se conoce como un 1U, se trata de un cuadrado de 10 por 10 por 10 centímetros. Entonces, a esto se le denomina 1U o 1 unit. Entonces, en CubeSat, si ustedes tienen un CubeSat con 10 por 10 por 30 centímetros, esto va a ser un CubeSat de 3 unidades, TU. Entonces, típicamente, bueno, Irazu fue un CubeSat de 1 unidad. Ahorita nosotros en el laboratorio donde trabajo estamos trabajando en un CubeSat de 3 unidades. Existen CubeSats de 6 unidades, que básicamente son, esto me quedó feo, ¿verdad? Son 20 por 10 por 30. Y existen CubeSats hasta de 12 unidades y así por el estilo. Entonces, cuando se habla de 1U, 2U, 3U, se está hablando de las unidades como tal. Típicamente, por cada unidad, la masa máxima que usted puede tener dentro de esa unidad es 1 kilogramo por estándar. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un volumen de 3 unidades, típicamente lo que puede usar son 3 kilogramos de masa. Entonces, en este 6 kilogramos y en este 12 kilogramos. Y en eso es que nosotros tenemos que ver la consideración de lo que nosotros estamos agregando. Si nosotros necesitamos mucha energía, puede ser que necesitemos unas baterías muy grandes, pero esas baterías pueden ser muy pesadas. Entonces, esa consideración tiene que ser fundamentalmente tomada en consideración a la hora de poder trabajar con el diseño de satélite. Por cierto, que se me hizo el documento, el PDF. Aquí está. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que verificar cuál es la masa de cualquiera de los componentes con los que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, estas celdas solares que tienen cierta cantidad de tensión, cierta cantidad de potencia y una masa nominal de 1.66 kilogramos. Son relativamente pesadas para la función que ustedes puedan realizar. Tienen que tener muchísimo cuidado con la masa que pueda tener cada una de las celdas con las que ustedes van a trabajar para verificar efectivamente que la suma de las masas no va a exceder la masa permitida que ustedes tengan. ¿Ok? Potencia de la nave espacial. Si ustedes están recibiendo una cantidad de energía, ustedes no pueden diseñar un sistema que exceda el uso de esa cantidad de energía. Vamos a hacer, de hecho, ejercicios donde vamos a probar, donde vamos a decir, bueno, esta es la cantidad de energía que tenemos, esta es la cantidad de energía que necesitamos y demostrar cómo poder lidiar con las dos cosas. El tamaño de la nave espacial.
Hay un sistema que sea preponderante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el volumen de la masa? Aquí falta una P. Puede ser el sistema comprimido de alguna manera. Esto es muy importante. La metodología de control. La metodología de control tiene que ver con las necesidades del satélite. Puede ser que ustedes, el sistema de potencia, quieran que apunte hacia el Sol, ¿verdad? Y por lo tanto necesita un sistema de control que permita apuntar hacia eso, saber a dónde está el Sol. O quieren un sistema que apunte hacia una estación remota y entonces requieran ese tipo tengan ese tipo de necesidades. Las metodologías de las celdas solares, si son planares, cilíndricas, omnidireccionales, el análisis térmico, o sea que el sistema desde el punto de vista térmico pueda trabajar todos los componentes en el rango correcto, y el método de propulsión, si es requerido o no, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, una decisión de masa se ve más o menos así. Este es un ejemplo de un diseño de un satélite donde estamos viendo que la estructura pesa 100 gramos. La estructura tiene que ser tomada en consideración. Los paneles solares 390, la fuente de poder 200, la antena 30 gramos, el procesador 25, el dock para conectar las cosas 51, y este es el transductor de comunicaciones, este es el microprocesador, esta es la carga, y pesa 910 gramos. Este es un diseño, por cierto, para una unidad que puede ser como máximo 1 kilogramo, y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con la masa del sistema. El sistema de volumen hay que tener en consideración cuando el sistema va a ser lanzado, si son protuberantes y a dónde los vamos a meter. Este es un ejemplo de una antena cilíndrica diseñada por NASA para un CubeSat como una antena de radar, y la manera en la que se introduce en la nave espacial antes de ser desplegada en el espacio. Este es otro ejemplo de un diseño de un sistema, que es lo que yo les decía. Estas son las baterías y cosas por el estilo, y aquí se muestra cómo estos subsistemas se van encajando en una estructura de un satélite de una unidad. Este justamente es un satélite de una unidad porque tiene 10 por 10 por 10 centímetros, más o menos. Las decisiones de potencia, después vamos a ver cómo hacer para calcular la cantidad de energía que llega a un satélite, y por lo tanto calcular si nosotros, por ejemplo, estas gráficas son las gráficas de cuánta energía me llega en cada uno de los ejes. Digamos que puede ser que es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Y entonces, como nosotros sabemos cuál es la eficiencia de la celda solar, digamos que sea 25%, con estos cálculos nosotros podemos saber cuánto es la energía que nos llega por una órbita. Digamos que esa energía que llega a una órbita sean 3 watts. Después de saber cuánta energía nos llega a la órbita, nosotros sabemos cuánto consume cada aparato. Esto lo vamos a ver en detalles. Como les dije, es nada más una introducción. Entonces, imaginémonos que la computadora a bordo gaste 0.05 watts. Qué sé yo, que la antena gaste 4 watts cuando se comunica, y que los otros sistemas gastan 0.5. Entonces ustedes me dicen, bueno, esta suma da más de 3 watts, pero el asunto es que la antena no va a funcionar todo el tiempo, sino que solo va a funcionar, qué sé yo, un promedio de 2-3 minutos por órbita. Entonces nosotros sabemos que aunque producimos 3 watts, nosotros estamos almacenando energía en la batería. Y nosotros necesitamos solamente utilizar 4 watts durante 7 minutos. Y entonces tenemos que hacer el cálculo a ver si la energía que almacenamos en la batería es suficiente para que el sistema funcione. Y ese es el tipo de cálculo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de diferentes modos de operación y cuánto consume cada uno de los sistemas en cada modo de operación. Este es un boot up con inicio, lanzamiento en modo seguro, y en operación nominal, y en operación cuando nos estamos comunicando con tierra. Entonces, la cantidad de energía necesaria, o sea, la cantidad de energía que nosotros típicamente estamos produciendo, son de 2100 miliwatts. Entonces aquí vemos que todos los modos de operación son menos de 2100 kilowatts, 2100 kilowatts y 2100 kilowatts, o sea, esto es 1456.
Y por lo tanto, la energía que estamos produciendo con las celdas solares, que es de 2100 miliwatts, es más que suficiente. Sin embargo, cuando nos estamos comunicando con Tierra, estamos necesitando más energía que la energía que nosotros producimos con las celdas solares. Y por lo tanto, tenemos que verificar, tenemos que utilizar energía que nosotros tenemos guardada en las baterías. Ese es el tipo de cálculos que nosotros vamos a hacer de manera básica para demostrar que el sistema funciona correctamente. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Como les dije, es muy importante que tomen en consideración que lo de hoy es solamente una introducción para los subsistemas. Cada subsistema lo vamos a ver en detalle. Y por lo tanto no se asusten, ¿verdad? No se asusten como, y profe, no entendí cómo hacerlo de potencia, no entendí cómo hacerlo de control. Vamos a verlo muy en detalle, uno a uno, cada uno. Pero aún así, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. ¿Usted podría repetir exactamente qué es el CubeSat? Es que no me quedó claro. Ok, CubeSat se trata de un estándar. Es un estándar de tamaño y de tipo de estructura. La estructura CubeSat como tal es una estructura, un CubeSat es un sistema satelital que tiene una estructura basada en esta forma, en una forma cuadrada de 10 por 10 por 10 centímetros. Entonces, es un estándar, ¿ok? El estándar nos dice que la forma básica del CubeSat es cuadrado con esta forma. Entonces, un CubeSat de una unidad se trata de un CubeSat con ese tamaño. ¿Por qué con ese tamaño? Porque, por ejemplo, las personas o las instituciones que ponen en órbita satélites, debido a que se trabaja con estándares, saben que si usted está construyendo un CubeSat de una unidad, saben que se trata de un sistema de este tamaño. Entonces yo, por ejemplo, puedo construir un CubeSat de una unidad sin saber quién me va a lanzar. Porque al trabajar yo con un estándar, la gente que lanza usualmente tiene compatibilidad con ese estándar. Pero no solamente hay CubeSats de una unidad, sino que pueden haber CubeSats de 3 unidades. O sea que utiliza el mismo estándar de tamaño para decir, bueno, este CubeSat es de 10 por 10 por 30 centímetros. Entonces existen muchos proveedores de lanzamientos que permiten lanzar CubeSats de una unidad, de 3 unidades, de 6 unidades y cosas por el estilo. Ok, muchas gracias. A eso me refiero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, el día de hoy me voy a quedar por acá porque creo que introducir un tema por 15 minutos es como muy poco. Hoy aproveché un poquito el tiempo que teníamos para ver este tema porque me esperaba mucho menos tiempo para ver este tema, pero lamentablemente la otra parte de la clase que le iba a dar la abogada pues no se pudo dar el día de hoy. Entonces vamos a quedar hoy por acá. Si no tienen ninguna otra pregunta, voy a dejar de grabar.